¿Cómo tener una práctica de política y no morir en el intento? En lo personal, yo creo que las pláticas de política caen en la categoría de orínalo y sigue tu camino. Estaría muy padre que si alguien llega y te dice, oye, ¿qué opinas de las pláticas de levantes la pata y adiós? Pero pues como no podemos hacer eso, ¿qué podemos hacer en este año electoral? ¿Qué podemos hacer para que no se rompan amistades, matrimonios, no te despidan o no tengas ganas de renunciar? Son consejos súper básicos, mucho sentido común, y aquí van los consejos. En primer lugar, necesitamos sentido común. Eso sí, independientemente de donde quieran platicar, recomendación es no hablen de política en la oficina, en el trabajo. En primer lugar, porque no es el lugar para una plataforma política. En un mundo ideal no se debería de hablar de política en el trabajo y no te deberían imponer, oye, ¿por quién vas a votar? O mira, deberíamos hacer esto. No, eso es un big no. En algunas instituciones esto puede tener consecuencias negativas, ya que puede haber sanciones, o en un caso menor por así decirlo, ¿qué pasaría? Pues miren, fácil, si empiezo a hablar de política con un posible cliente y ese posible cliente está votando por alguien más o no le gusta el candidato por el cual yo voy a votar, pues puede dañar esa posible relación comercial. Entonces, lo más prudente es eviten hablar de política en la oficina, en reuniones de trabajo o en citas de negocio. Ahora bien, si no nos podemos librar de la plática política que no sea en la oficina, acuérdense, lo que podemos hacer es, las reglas son las siguientes. 1. No tratar de convencer o educar a la persona. ¿Qué pasa? Una persona no va a cambiar su convicción política con una plática, por muy convincente que sea el interlocutor. Jamás la va a poder cambiar. Neurológicamente hablando, es muy difícil que yo cambie mi propia opinión de un día para otro rápidamente. Entonces es muy arrogante pensar que con una plática yo voy a poder cambiar la opinión de otra persona. Tratar de educar a una persona suena muy condescendiente. ¿Y qué va a pasar cuando una persona siente que estamos siendo condescendientes con ellos? Se van a poner a la defensiva. ¿Cómo es el comportamiento de una persona a la defensiva? Pues primero que nada se va a cerrar a escuchar si bien nos va, o puede comenzar a insultarnos o a levantar la voz, o puede el conflicto escalar. O sea, ni siquiera el conflicto, la discusión puede pasar de una simple conversación a un conflicto muy grande. Acuérdense que en política se han roto relaciones familiares, relaciones amorosas, amistades y negocios. Segundo paso, hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. ¿Por qué? Porque la idea que yo tengo de una persona puede cambiar radicalmente una vez que yo sepa cuál es su inclinación política. ¿Qué pasa con estos prejuicios? El problema de los prejuicios es que es una actitud de todo o nada. Todos los seguidores de fulanito son así. Ningún seguidor de fulanito piensa correctamente. Es muy difícil llevar una conversación neutral con una persona a la que tenemos en un mal concepto. Si tenemos un prejuicio porque pensamos que al ser seguidor de cierto partido político es de cierta manera, no lo vamos a respetar y no podemos tener una buena conversación con esa persona. También hay que tener en cuenta algo muy importante, los algoritmos en el internet. ¿Qué pasa? ¿Qué es un algoritmo? ¿El algoritmo qué hace? El algoritmo lo que hace es, se da cuenta de lo que estás leyendo, se da cuenta de cuáles son tus búsquedas y te manda esa información porque piensa, mira, esto es lo que le gusta a ella. Es como el típico chavo que te ve 5 minutitos y dice, a Debbie le gusta esto, entonces me la voy a ligar, y te dice lo que él cree que tú quieres oír. Y eso nunca está padre. ¿Qué pasa con los algoritmos? Los algoritmos están diseñados para darnos lo que ellos piensan que nosotros estamos buscando. Pero si nos están dando lo mismo, lo único que vamos a lograr es que nuestra opinión sea aún más cerrada en lugar de abierta. ¿Por qué? Porque vamos a pensar de que, oye, siempre que hablo en internet hablan de estas cosas, entonces vamos a decir, lo que yo estoy pensando está bien. Entonces, nuestras búsquedas de internet lo único que hacen es agravar estos prejuicios o reforzar ideas que tal vez puedan estar equivocadas o tal vez no. ¿Qué pasa si la otra persona apoya un candidato que no nos gusta? En primer lugar, no dar por descontado lo que la persona tiene que decir antes de que nos lo diga, porque hay que escucharlo con una mente abierta, ya que podemos aprender cosas que no sabíamos antes. Sí, mira, si sopesamos los números uno contra otro y los principios y la doctrina, yo creo que mi candidato es mejor que el tuyo. Tratemos de buscar lo que tenemos en común con esta persona y con base a esto, escuchar lo que tiene que decir, y así podemos aprender por qué piensa de esta forma, políticamente hablando. Número 4, no insultar.
El respeto, a mi parecer, es el papá de la tolerancia y de la libertad de expresión. ¿De qué forma? Hagan de cuenta que el respeto es la cosa general y la libertad de expresión y la tolerancia son unas formas de respeto. Hablando de la libertad de expresión, ojo, porque sí es un derecho humano, pero tenemos que tomar en cuenta que un derecho humano, cuando hablamos de derechos humanos, es la relación ciudadano-estado. ¿Qué es la libertad de expresión? Lo voy a leer, lo saqué de la UNICEF. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencia y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras. Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? Sí, puedo opinar lo que quiera, pero acuérdense, esto es en relación ciudadano-estado. Cuando estamos hablando en la relación ciudadano-ciudadano, ya existen límites a esta libertad de expresión. ¿Quiénes nos dan estos límites? Los sistemas jurídicos y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos algo que afecte en particular los valores o los derechos de los demás, ahí podrían haber sanciones. ¿Cuáles podrían ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, no podemos difamar a las personas, no podemos declarar en falsedad y ojo, mucho ojo, porque en algunos estados, incluyendo en el estado donde estamos filmando esto, las leyes de algunos lugares permiten defender el honor propio o de otros que en otro caso sería ilegal. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no puedo golpear a alguien porque eso es ilegal, pero si yo compruebo que ese alguien me insultó a mí o insultó el honor de una persona querida por mí, entonces la sanción no es tan severa si golpeo a alguien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar? Porque estoy hablando como cubano, chico. Entonces, cuando estamos hablando de la relación ciudadano-ciudadano, la libertad de expresión tiene ciertos límites. Uno de los límites de la libertad de expresión es no andar insultando a las personas. ¿Por qué? Porque en el internet hay muchos insultos, porque yo detrás de un teclado sí soy muy valiente y muy sacarle punta, pero jamás le diría a una persona cara a cara lo que le estoy diciendo a través de un teclado. Número 5. ¿Qué hacer cuando hay una conversación de política? Respeto. Que incluye no insultar, no hacer menos las ideas de los demás y no interrumpir. Dejen que la persona termine de hablar aunque no estén de acuerdo con lo que está diciendo. En pocas palabras, ¿qué es este respeto? Tengo que aceptar que la otra persona tiene el derecho a una opinión y que esta opinión está basada en las razones buenas para ellos y que pueden expresar su opinión. Cada quien tiene el derecho a expresar su opinión sin insultar a los demás. Por último, ¿qué podemos hacer en este periodo electoral? No engancharnos en las redes sociales. Por ejemplo, si una persona hace un comentario que yo no estoy de acuerdo, también no tenemos por qué contestar todos los comentarios que vemos por ahí. Si el mundo se queda sin mi opinión en este aspecto, no va a pasar nada, no me voy a morir y el mundo no se va a acabar. Si otra persona comenta en una publicación que hicimos y ese comentario no nos gusta, lo mejor que podemos hacer es no responder. Ignorarlo. Así yo tengo derecho a expresar lo que quiero en mis redes sociales, no tengo por qué andar contestándole a todo el mundo que trata de entablar una interacción conmigo. Hagamos de estos meses un mejor tiempo democrático y civil para todos. Y acuérdense, lo tienes que oler, lo puedes comer, puedes jugar con él, lo puedes orinar, la decisión es tuya.